Nunca deberíamos abrir la palabra de Dios sin orar. Así que vamos a ponernos de rodillas los que podamos, imploremos la presencia de Dios y pidamos su bendición. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, gracias por el privilegio de servirte. Y al abrir tu palabra, suplicamos la dirección de Dios para tener claridad de mente, discernimiento de espíritu y fuerza de propósito para ser siervos de Dios. Tu bendición la pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cómo se llama el título de nuestra presentación? Vamos a leerlo juntos. Llamados, fieles y escogidos. El versículo aparece en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Por excelencia, Apocalipsis es un libro profético. En Apocalipsis capítulo 7 aparece una visión muy interesante de 4 ángeles que están apostados en los 4 puntos cardinales de la tierra. Todos entendemos la numerología bíblica. El 1 representa unidad, el 3 representa la deidad y el 4 representa totalidad. Cada vez que tú veas el número 4 en la Biblia, significa totalidad. El hecho que aparezcan 4 ángeles apostados en los 4 puntos cardinales de la tierra habla de una obra total o universal en el mundo. Lo que están haciendo es retener los vientos del Apocalipsis. Los vientos es la visitación final de Dios a este mundo impenitente, pero 4 ángeles retienen los vientos para que no soplen sobre la tierra. Aparece un 5.º ángel y el 5.º ángel tiene una advertencia. Y de hecho tiene un llamado a los 4 ángeles diciendo que todavía no suelten los vientos y hay una razón por la cual todavía no los van a soltar. ¿Cuál es la razón que presenta el ángel? Porque los hijos de Dios tienen que recibir el sello de Dios. Por cierto, ¿qué contiene el sello de Dios? Bueno, el libro de Apocalipsis capítulo 15, hablando de los 144,000, presenta que tiene el nombre de Dios en la frente. Obviamente no es literal, no aparece el tetragramatón en la frente de los 144,000, pero el nombre representa el carácter de Dios, implicando que al recibir el nombre de Dios, Dios lo reclama como suyos. Por eso tienen el nombre de Dios. Dios dice, son míos, Dios los conoce. Sin embargo, por el otro lado, mientras Dios está sellando a su pueblo, la bestia también marca a los que son suyos. Apocalipsis capítulo 13 lo presenta Juan así. Y ella, hablando de la bestia, hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca. Esta marca es completamente opuesta al sello de Dios. La marca de la bestia es colocada en la frente o en la mano derecha. El sello de Dios solamente es colocado en la frente de los hijos de Dios. Y el resultado para los que no reciban la marca de la bestia es que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué pasaría si alguien no recibe la marca de la bestia en el tiempo del fin? Ahí adelantito, Apocalipsis 13:15 dice, también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. La Biblia revela que en la crisis que pronto viene sobre este mundo solamente existirán 2 grupos. Hoy en día hay gente que argumenta que existen más de 5,000 iglesias. La pura verdad, solo hay 2. Porque siempre han existido 2 grupos desde el mismo cielo: los fieles a Dios, los ángeles, y los ángeles que se rebelaron. Solo hay 2. El trigo y la cizaña, los de la derecha, los de la izquierda, los que se salvan, los que se pierdan, los que reciban el sello de Dios o los que reciban la marca de la bestia. Absolutamente todos, incluyendo la iglesia, habrá de pertenecer a alguno de los 2 grupos. Por pura lógica, el que reciba la marca de la bestia automáticamente no recibe el sello de Dios. El que recibe el sello de Dios automáticamente se da por entendido que no habrá de recibir la marca de la bestia. Los 2 grupos habrán de quedar consolidados. Dios no fuerza a nadie a recibir su sello. Eso es tu decisión. Por tu vida, por tu pelear la buena batalla,
tú eliges el sello de Dios. Sin embargo, la bestia se le va a permitir el poder ejercer poder para que por la buena o por la mala el mundo entero reciba la marca de la bestia, y la imagen de la bestia habrá de hacer que todos los que no adoran a la imagen sean muertos. Hablando de imagen, hay una ilustración en el Antiguo Testamento que nos habla de una imagen. Ya la conocemos, ¿verdad? La imagen de Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando hace la imagen, el que no adorara la imagen habría de ser muerto. Pero Apocalipsis presenta la misma analogía, pero no la presenta a una estatua, sino la representa al poder de la bestia. El final es el mismo. El que no adoraba la imagen era muerto con el fuego, y el que no adore a la bestia en el tiempo del fin habrá de recibir la pena capital de muerte. Así que el resultado es el mismo. Que no adore a la bestia o a su imagen habrá de perecer. Apocalipsis 12 presenta en el versículo número 17 el apóstol Juan, de parte de la inspiración divina: el dragón se llenó de ira contra la mujer. Entendemos que el dragón es Satanás, Apocalipsis 12:9. Se llenó de ira contra la mujer, y entendemos que la mujer es la iglesia. ¿Por qué Satanás odia a la iglesia? Porque son los que hemos elegido a Dios. Este mundo entero ya ha hecho su suerte con el príncipe de las tinieblas, consciente o inconscientemente, pero hay un grupo que es la piedrita en el zapato de Satanás, la iglesia. Porque la iglesia voluntariamente tomó su decisión a favor de Dios, y el resultado es que Satanás odia a la iglesia. Si la pudiera desaparecer, si te pudiera desaparecer a ti y a tu familia, sería el ser más feliz de esta tierra. Por eso nos odia. Por eso cuando una persona se entrega a Dios, en vez de venir paz, viene persecución. Porque la ira de Satanás se presenta porque eres parte del pueblo de Dios, eres parte de la mujer. Pero la Biblia presenta que la generación final de la iglesia, que habrá de vivir en el tiempo del fin, habrá de recibir la furia final de Satanás. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La palabra el resto es la palabra remanente, o sea, es la parte final del rollo de tela. Es la parte final, la generación que habría de darle la bienvenida a Cristo. Y las características de esta generación o de este remanente de la iglesia son dos. Número uno, los que guardan los mandamientos de Dios, implicando que siempre la iglesia de Dios ha guardado la ley de Dios. Y no va a ser una excepción en el tiempo del fin. Habrán de mantenerse fieles guardando los mandamientos de Dios, y además habrán de tener el testimonio de Jesucristo. Esa es la razón por la cual Satanás odia a la iglesia. No te sorprendas, amigo y hermano, que en el tiempo del fin Satanás va a atacar al remanente en estos dos aspectos. Número uno, el guardar la ley de Dios, y número dos, los que todavía creemos en el espíritu de profecía. Y si hay algo que el diablo ha atacado en esta iglesia, ha sido eso: los mandamientos y el espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 17 dice así la palabra de Dios: baja el mensaje del primer ángel diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así es que Dios, como la tierra va a quedar dividida en dos grupos, el mensaje del primer ángel hace una invitación al mundo a elegirlo a Él, a Dios. Y el ángel dice: adoren a Dios, y al adorar a Dios reciban el sello de Dios. Pero en Apocalipsis 14:9, la bestia también pide adoración. Los que habrán de adorar a la bestia, pues van a recibir también la marca de la bestia. Y dice una amonestación de Dios: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano. La tierra va a quedar dividida en dos grupos. ¿Van a existir personas que se mantengan fieles y leales a Cristo? La respuesta es sí. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Pero interesantemente, el versículo que habíamos leído decía que el remanente guardaría los mandamientos. Aparece lo mismo en Apocalipsis 14, pero aquí añade algo que no apareció en el otro texto. En el otro texto decía que tenían el espíritu de profecía o el testimonio de Jesús, pero aquí dice que tienen la fe de Jesús. Porque en un lado dice el testimonio y porque en el otro lado dice que tienen la fe de Jesús. Mi objetivo es muy simple en esta noche. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo número 3 dice que la bestia y los poderes que se van a aliar con la bestia para destruir al pueblo de Dios habrán de recibir autoridad y poder y se la van a dar a la bestia. El diablo los va a unir para atacar finalmente al pueblo remanente de Dios. Hay algunas personas que dicen, bueno, esos tiempos me asustan, porque cuando eso venga, ¿de qué lado voy a estar yo? ¿Voy a ser fiel o voy a traicionar la fe que me fue dada por parte del Señor? Sin embargo, hay un texto muy interesante en Apocalipsis 17:14, en donde Juan hace una revelación que la guerra final no va a ser exactamente contra el pueblo de Dios, sino va a ser en contra del mismo Cristo. Mira qué dice ahí: pelearán contra el Cordero. Esto es muy significativo. La guerra no es contigo, es con Cristo. Pero como nosotros nos aliamos de parte de Cristo, entonces ya somos parte del odio de Satanás. La guerra la direcciona hacia nosotros. Pero mira qué dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero, ¿qué va a hacer? Los va a vencer. Podemos decir amén a eso. Cristo va a ser vencedor. Ahora, ¿por qué razón los va a vencer? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Así que, amigo y hermano, ya está garantizada la victoria, porque el que pelea tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia dice que no solamente Cristo va a vencer. ¿Quiénes también van a vencer? Los que están del lado de Cristo. Así como Cristo va a vencer a todos los poderes de este mundo, los que están del lado de Cristo también van a ser más que vencedores. Sin embargo, la característica de los que van a vencer y de los que están con Cristo son tres características. Y esta va a ser lo que vamos a analizar en esta noche de una forma rapidita. ¿Qué tres características tienen los que van a vencer en la crisis final? Ayúdenme. Número uno, los que están con Él son primero ¿qué? Son llamados. En segundo lugar son elegidos. Y en tercer lugar son fieles. Vamos a repetirlo todos juntos. ¿Qué tres características tienen los que van a estar con el Cordero en la crisis final que vendrá? Número uno son llamados. Número dos son elegidos. Y número tres son fieles. Vamos a analizar la primera parte. Son llamados. Si tú haces un estudio bíblico acerca de cuántas veces aparece la palabra llamado en la Biblia, te vas a encontrar que aparece 700 veces. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el concepto de ser llamado aparece cantidad de veces. También hay un dato muy interesante acerca del concepto de ser llamado. El ser llamado siempre es ejecutado por Dios. O sea, que la persona no se puede autollamar. O sea, no es que tú te llamaste a ti mismo. Siempre en el llamado alguien tiene que hacer el llamado, la invitación. Y siempre que hay un llamado, Dios es el que interviene. Siempre Dios es el que llama y siempre Dios es el que hace la apelación al llamado. Ahora es interesante, no siempre cuando Dios llama, no siempre la respuesta es sí. Hay ocasiones en las cuales cuando Dios llama a alguien no se ha aceptado el llamado de Dios. Pero también hay ocasiones en las cuales cuando Dios llama a alguien y la persona responde, pasan cosas muy interesantes cuando se responde al llamado de Dios. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo número 13 dice así la palabra de Dios. Por lo cual dice el apóstol Pablo: también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios,
que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando nosotros creímos al Evangelio de Dios, cuando estábamos en el mundo pecaminoso y el mundo terrible y no conocíamos de Dios, Dios utilizó gente para llevarnos el mensaje de la verdad y hacernos un llamado. Segunda de Pedro, capítulo número 1, y el versículo 3 y 4 lo presenta así el apóstol Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Qué interesante, porque aún el pertenecer a la iglesia de Dios es un llamado de Dios. O sea, tú no te llamaste, Él fue el que te llamó. ¿Y de dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Eso sí, puede ser que Dios utilizó a tu amigo, a tu familiar, a tu papá, a tu mamá. No importa el que Dios utilizó, pero al final el que hizo el llamado fue Dios. Él te llamó. Eso es muy importante de entender, porque Dios puso los ojos sobre ti. Además, tú sabes que antes de que tú nacieras, Dios ya te había visto. Dios ya te conocía. Ni siquiera tú habías nacido cuando Dios ya conocía tu principio y tu final, tu vida, lo que tú habrías de vivir. Y en algún momento de tu vida, Dios te habría de hacer el llamado. Y ese llamado, en la forma magistral como Dios obró, dice el apóstol San Pedro, que mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaste a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción a causa de la concupiscencia. Qué interesante, porque cuando Dios llama a alguien, no es como decir, vente, te llamo para que seas miembro de la iglesia. Dios te llama porque tiene un propósito para ti. Hay personas que dicen, es verdad, yo estaba en el mundo y Dios me llamó para calentar bancas. No, calentar bancas no es un llamado. Dios no llama a nadie para calentar bancas. Cuando Dios llama a alguien es porque Dios ya tiene un propósito determinado al llamarte. Por esa razón te está llamando. Y dice ahí que Dios nos llamó del mundo oscuro para ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos saca de la oscuridad para vivir en la luz. Dios nos saca de la inmundicia para hacernos algo limpio, sagrado, hermoso en sus manos. Por eso, 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Recuerda, Dios te hace un llamado de las tinieblas a su luz admirable, y Dios te llama para seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y todo esto es parte del llamado de Dios. ¿O tú qué creías? Que Dios te sacó de este mundo podrido, de este mundo sucio, para decir ahora pertenezco a una iglesia. El llamado de Dios es mucho más abarcante, es mucho más visionario. En la mente de Dios, cuando Dios te llamó, es porque Él ya te vio con una corona sobre tu cabeza. Es porque Él ya sabe que vas a cruzar las puertas de la Nueva Jerusalén. El llamado de Dios no solamente es para pasar un ratito a jugar en la iglesia. La mente de Dios es mucho más grande, y sabe que los hombres de Dios, cuando empezaron a entender lo que significaba el llamado de Dios, lo que Dios tenía reservado para ellos, se quedaban con la boca abierta. El mismo apóstol San Pablo, mira qué es lo que dice, 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamados. Cuando Dios te llamó a eternidad, te llamó a llegar a la patria eterna. Hay un propósito que Dios tiene para ti. Dios tiene cosas reservadas para nosotros. Ahora, cada vez que tú ves en la Biblia que Dios llamó a alguien, Dios tenía cosas maravillosas. Y Dios usó a Moisés, ¿no es verdad? Usó a José, usó a Daniel, y la lista es gigantesca de los que recibieron el llamado de Dios.
Ahora, muchos de ellos ni se sentían capacitados para el llamado. Algunos decían como Jeremías, mira, Señor, ni siquiera puede hablar. Usted no diga que no puede hablar, porque Dios ya había previsto que en el llamado que le tenía a Jeremías, cosas maravillosas iban a hacer a través de él. Y así lo hizo con Moisés, hasta abrir un mar rojo. Así lo hizo con Daniel, hasta tapar la boca de los leones con su ángel. Pero la meta final no era esa. La meta final para los siervos de Dios era echar mano de la vida y la vida eterna. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo número 20 dice Jesús: he aquí estoy a la puerta y ¿qué? Y alguna gente dice, pues está llamando. Sí, dejo entrar a Cristo en mi corazón. No, amigo y hermano, el responder al llamado no es para que Cristo entre a tu casa y cene una cena contigo. Dios va a entrar a tu casa, Cristo va a entrar a tu vida y te va a hacer un llamado a la santidad, a la limpieza, a la purificación y al final a la vida eterna. Si Dios te llamó, amigo y hermano, no es para que te quedes aquí, es porque Él quiere que un día tú cruces las puertas de la Nueva Jerusalén. Y ese es el llamado de Dios, la vida eterna. Algunos lo dicen, que muy bonito el simbolismo de que Cristo entra y está cenando con nosotros. Cuando Él llama, es porque te quiere traer la luz del reino de Dios. Mira lo que dice Joyas de los Testimonios: no podéis salvaros del poder tentador, pero él tiembla y huye cuando se insiste en los méritos de aquella preciosa sangre. ¿No aceptaréis pues agradecidos las bendiciones que Jesús concede? ¿No tomaréis la copa de la salvación que Él ofrece e invocaréis el nombre del Señor? Ahora escucha, no manifestéis desconfianza en aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios te llamó y Él sabe que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que tienes un camino que recorrer y hay un plan y una misión para ti. ¿Sabes que hay un dicho muy interesante que dice que los seres humanos tenemos dos alegrías en este mundo? Son dos gozos grandísimos que nos da. El primero es cuando nacemos, el gozo de saber que existes, que estás aquí, que antes no existías, pero ahora ya existes. Tienes un cuerpo, tienes una mente, tienes un corazón. Y ese es un gozo, esa es una alegría. De hecho, cada año celebramos eso, que un día existimos y nacimos. Y ese es el primer gozo, saber que nacimos. Pero ¿sabes cuál es el segundo gozo que el ser humano experimenta? No saber que naciste, sino saber para qué naciste. Si tú nunca tienes respuesta para qué naciste, entonces tú no vives, tú solamente existes. Es solamente levantarte, ir al trabajo, regresar, comer, cenar, ir a dormir y levantarte al otro día. No hay un propósito para tu vida. Pero sin embargo, aquel que entiende que Dios lo ha llamado, que tiene sentido su vida, que hay un propósito, un llamado específico de parte de Dios para tu vida, entonces nuestra vida completamente cambia. Aún la forma como nosotros nos actuamos, nos desarrollamos, nos comportamos, tiene que ver con el entendimiento del llamado de Dios para nosotros. Así es que dice la palabra del Señor que los que van a vencer con Cristo han sido llamados. Filipenses 1:16 dice la palabra de Dios: estando persuadido esto, dice el apóstol San Pablo, del que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que Dios nos llama, Él es el que siempre nos llama. ¿Qué significa esto? Que si tú estás aquí en esta noche, no es ninguna casualidad. No es como que tú digas, la junta me escogió, los hermanos me escogieron, la iglesia me ratificó. Mucho antes de que tú quedaras en un cargo, Dios colocó en el corazón de alguna persona tu nombre. Por eso yo no creo que hay coincidencias, pero sí hay providencias. ¿Por qué Dios le puso tu nombre en la mente de alguna persona? La respuesta es, no tengo la más mínima idea. Lo que sí sé es que Dios te llamó. ¿Qué Dios tiene para ti guardado? No sé. Pero te digo una cosa, cuando Dios llamó a Moisés, mira, pobrecito de Moisés, nunca se imaginó que en el llamado que Dios lo hizo en la zarza, iba a presentarte delante del mismo faraón, abrir el mar rojo, ver cómo llovía maná del cielo y ver las glorias del Señor y al final de cuentas estar ahorita en el reino de los cielos. Jamás Moisés llegó a pensar que el llamado de Dios lo habría de llevar ahorita mismo al reino de los cielos. Ahora, ¿qué tendrá Dios para ti? No tengo la más mínima idea, pero sí te deseo una cosa, que el llamado de Dios es grande.
Algunas personas aquí, las cosas que Dios tiene para ti, solamente abre los ojos, abre los oídos para poder escuchar el galardón, las cosas que Dios tiene reservadas para ti. ¿Cuántos de aquí a lo mejor Dios los va a llevar a lados diferentes del mundo para predicar la palabra de Dios? ¿Cuántas personas serán utilizadas aquí para llevar el mensaje de la salvación a personas que estaban perdidas en el pecado, hogares que estaban destruidos, pero Dios te llamó a ti? Esto es tan hermoso, hermano, porque en el llamado que Dios te hace a ti, nadie más puede hacer lo que solo tú puedes hacer. Nadie más, por eso Dios te llamó. Tú dirás, no, pues yo no soy Gambetta y no predico. Amigo y hermano, por mejor que predique Gambetta o cualquier predicador de este mundo, hay lugares que él nunca va a poder entrar, pero tú sí. Tú sabes que hubo una elección presidencial bien reñida aquí en los Estados Unidos, ¿no es verdad? Pero tú sabes que entre los candidatos republicanos había uno que iba a la cabeza aún sobre Donald Trump. ¿Sabes cómo se llamaba el que le iba ganando al mismo Donald Trump? Era un negrito que se llamaba Ben Carson. Y Ben Carson, por su carácter, tú sabes que él es muy tranquilo, muy calmado, la forma como habla. El otro es muy apasionado y ustedes saben cómo él se desarrolla. Pero Carson es muy tranquilito, muy calmado. Él había sido un neurocirujano. De hecho, él se fue a la fama porque él fue el primer neurocirujano que logró dividir dos niños que nacieron pegados del cerebro. Y entonces cuando antes los dividían se morían los dos. Pero fue el primero que logró dividir a dos. Y los dos vivieron. Y de hecho se escribió un libro de él que decía Manos Milagrosas. Y Ben Carson contaba su historia de que cuando él era chiquito eran pobres, pero bien pobrecitos. Y que parece ser que el papá los abandonó, algo así. Y la mamá fue la que tenía que salir adelante. Y cuando la mamá los mandaba a la escuela y cuando regresaban, la mamá le decía, a ver, ¿qué? ¿Ya hicieron la tarea? Y les exigía, ¿verdad? Y ellos venían con el cuaderno, sí, mami, hicimos la tarea. Y la mamá agarraba la libreta y empezaba a darle vuelta. Dice, ok, muy bien hecha la tarea. Más adelante ellos se iban a dar cuenta que la mamá no sabía leer ni escribir, pero solamente estaba revisando y ellos, por miedo que los fuera a regañar, siempre hacían la tarea. Y Ben Carson contaba eso. Ahora, quizás muchos de ustedes no sabían, Ben Carson es adventista del séptimo día. Fue el primer adventista que corrió para ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, resulta ser de que Donald Trump se peleó con todo el mundo. Recuerdan que se peleaba con los compañeros, con el de la derecha, con el de la izquierda, pero solamente hubo uno que él respetó. ¿Y quién era? A Ben Carson. Ahora escucha lo que te voy a decir. ¿Quién ganó las elecciones presidenciales? Donald Trump. ¿Y sabes cuál es la voz que puede entrar en la razón y el corazón del próximo presidente de los Estados Unidos? Puede ser la voz de Ben Carson. Uno nunca sabe lo que Dios tiene para uno hasta que finalmente uno entiende que Dios lo está llamando para una obra. ¿Qué tendrá Dios para él? No lo sé, pero tú nunca le vas a hablar a Donald Trump, pero puede ser que sí, Ben Carson. Dios tiene algo para ti que solamente tú vas a llegar a lugares que nadie más puede llegar. Tú sabes que hay gente que cuando prende la televisión y ve a Gambetta, apaga la televisión. Puede ser que la voz de él nunca la vaya a escuchar, pero la única voz que sí va a poder escuchar del llamado de Dios para salir de las tinieblas a la luz admirable es la tuya. Y quiere decir que tú tienes una responsabilidad de parte de Dios al recibir el llamado de Dios para hacer una obra grande que Dios tiene para ti. Es increíble. Ahora, los que están con Cristo son llamados. Y Dios nos ha llamado para una obra y una misión en particular. Pero no solamente dice que hemos sido llamados, hemos sido también elegidos. Así dice el texto. Los que están con Él son llamados, son elegidos y son fieles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser llamado y cuál es la diferencia entre ser elegido? Parece que es lo mismo, pero hay una diferencia y te lo voy a explicar así. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo número 13, hablando de la conversión de Saulo de Tarso, mira que dice:
Ananías, cuando finalmente Jesús se le apareció, lo tumbó del caballo, quedó ciego y el estruendo se hizo y finalmente queda ciego por 3 días. Entonces Dios se le aparece a Ananías, su profeta, y le dice: ve a ponerle las manos. Ponle las manos para que él pueda ver. Cuando Ananías recibe la indicación de Dios que le pusiera las manos para que Saulo de Tarso viera, mira que le dice Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El mismo Ananías no entiende. Ananías no entiende porque Dios le dice: ve y ponle las manos. Y Ananías dice: Señor, no te quiero corregir, pero por si tú no sabías, este es un diablo. Este persigue a la iglesia, los arrastra, los encarcela. Es casi como Ananías quiere decir: ¿qué le vio Dios? Y sabes, puede ser que alguien mire tu vida, mire tu llamado y diga: yo no tengo la más mínima idea que Dios le vio. Por eso tú no eres Dios, porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. El hombre juzga lo que ve, pero Dios ve el corazón. Y mira la respuesta de Dios a Ananías. Y el Señor le dice a Ananías: no preguntes, solamente ve, porque instrumento, y aquí viene la palabra escogido, instrumento escogido me es este. Interesante, Dios lo escoge y lo aparta. Primero le hace el llamado y después lo aparta, lo escogió. Y dice: ¿para qué lo escogió? Escucha: para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? Por eso Pablo se habría de convertir en el apóstol de los gentiles. Alguien dirá: no, pero Pedro es el que primero le predicó a Cornelio. Sí, porque Cristo le dio la llave de la predicación a los gentiles en la primera predicación. Pedro la usó, esa llave del reino de los cielos a los gentiles, pero Pablo fue escogido por parte de Dios para ser el apóstol de los gentiles. Pero no solamente habría de testificar delante de los gentiles Pablo, sino también delante de ¿quiénes? De reyes. Es verdad, donde Pedro no habría de entrar, Pablo sí iba a entrar. Interesante. ¿Y recuerdas que hubo un rey que casi el apóstol lo convirtió? ¿Cómo se llamaba ese rey? Agripa, que dice que cuando Pablo le hablaba del juicio venidero y de la gloria de Dios, el mismo Agripa le dijo a Pablo: ya basta, porque por poco me persuades a ser cristiano. Mira qué interesante, cuando Dios pone los ojos sobre una persona, Dios sabe cómo lo va a utilizar como instrumento escogido para su gloria y para su honra. Así es que lo iba a llevar delante de gentiles, delante de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré. Todavía no se lo había mostrado, lo escogió, después le iba a decir para qué lo escogió: le mostraré cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué? Por mi nombre. Y aquí viene la parte interesante. Alguien dirá: qué privilegio que Dios me eligió y me escogió. Sí, es verdad, Dios va a hacer milagros a través de ti, pero Dios también te va a hacer un llamado para escogerte para el sufrimiento y para el dolor. Por eso no cualquiera quiere ser líder, porque quiere solamente el beneficio de soy líder, pero el liderazgo va acompañado con lágrimas, con dolor. Pablo habría de sufrir mucho por Cristo en el llamado que el Señor le hizo. Fue escogido y sí que lo fue. Llegó a lugares donde ningún otro apóstol llegó, pero también Dios te dice: yo le voy a mostrar para qué lo escogí. Le voy a mostrar que lo escogí para que lo golpeen. Y sí que le pegaron, Para eso lo escogí. Lo escogí para que lo escupan. Lo escogí para que lo juzguen. Lo escogí para que le ridiculicen. Lo escogí para que le pique la víbora. Lo escogí para que lo apedreen. Lo escogí. Pobrecito de Pablo, ¿cómo sufrió, Por eso un día Pablo dice: nadie me tenga en poco mi ministerio, porque a mí el que me llamó no fue la iglesia. A mí el que me llamó tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Claro, Cristo lo llamó. Pero ¿para qué lo llamó? Lo apartó para ser torturado. Pablo, ¿sabías que su cuerpo estaba todo lleno de cicatrices de los golpes que le habían dado? ¿Por qué es importante entender esto? Porque si tú no entiendes que fuiste llamado y Dios te escogió para una obra, al primer viento que sople sobre tu llamado, ¿por qué crees que dicen muchos son los llamados, pocos los
escogidos. Porque Dios en el llamado que te hace, no te llama para calentar banco. Hay una obra que vas a tener que hacer. Y a veces te van a rechazar, a veces te van a criticar, a veces te van a golpear, a veces te van a amenazar. Aún hasta tu vida va a estar en riesgo. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Porque ahorita venir a la iglesia cualquiera viene, ¿verdad? Mira que a gusto, tenemos frío, nos pone el calentón, hace el calor, ponemos el aire acondicionado. Hacer cristiano acá es re fácil. Pero ¿qué pasa? Que Dios te muestra que Dios te escogió para ser un mártir. ¿Qué tal que Dios te escogió para ser golpeado? ¿Qué tal que Dios te escogió para ser burlado y ridiculizado? Sí, querido joven, en la escuela cómo se burlan de ti. Querido joven, a lo mejor Dios te escogió porque tú vas a ser pieza clave para la conversión de tus amigos en la escuela. Y tus amigos va a llegar un momento de decir, mira, nos burlamos de lo ridiculizamos, le hacemos de todo. Y este joven se mantiene de una pieza. ¿Y cuántos van a convertirse al Dios del cielo por la pieza escogida de Dios, que son tus hijos en la escuela? Amigo y hermano, Pablo fue escogido de parte de Dios para sufrir por el nombre de Cristo. Elegido siempre implica que se recibe un llamado con un propósito determinado. Y Dios es el que nos aparta y nos escoge para ello. Joyas de los Testimonios, bajo el título Fe y Valor, dice: el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso. Puede ser que ni tú lo veas. Puede ser que tú digas, ¿yo quién soy para servirle a Dios? Yo ni sé ni hablar, ni sé cantar, ni sé dar estudio. O sea, tú no ves en ti nada por la razón que Dios te llamó. Como dijo Jeremías, pues yo no sé ni hablar, pero Dios ve en ti algo que ni tú puedes ver, y en la mente de Dios eres escogido del Señor para una obra. Y Dios ve en ti algo precioso que desea desarrollar. Si no viese en nosotros algo que pueda glorificar su nombre, no dedicaría tiempo para refinarnos. No nos esmeramos en podar zarzas. Cristo no arroja a su horno piedras sin valor. Lo que Él purifica es mineral valioso. El herrero pone el hierro y el acero en el fuego para saber qué clase de metal es. Y el Señor permite que sus escogidos sean puestos en el horno de la aflicción. No para hacerte daño, sino para sacar lo mejor de ti, para limpiarte y purificarte, a fin de ver cuál es su temple y así poder moldearlos. ¿Para qué? Para su obra. Por eso, amigo y hermano, es increíble lo que Dios puede hacer con una persona que recibió el llamado, y que cuando recibiste el llamado le dijiste sí al Señor. Entonces Dios te dice, pues gracias por responder al llamado, ahora te voy a decir para qué te escogí. Y pare oreja, que son cosas muy bonitas, pero otras no son tan bonitas. ¿Cómo qué, Señor? Usted no se preocupe, todo va a estar pues más o menos, pero yo tengo algo para usted. ¿Pero por qué, Señor? Porque te vi algo valioso en ti. Porque hay algo en ti. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar, les voy a contar un pequeño secretito. Cuando yo era jovencito, mi papá era anciano de iglesia y él escogía a los predicadores. Y yo me recuerdo que nos reuníamos en la estación, en la cochera de un hermano que prestaba su casa, y ya teníamos los cultos. Y me recuerdo que los miércoles, cuando mi papá empezaba a predicar, el sol estaba todavía bien en el alto, y cuando mi papá ya terminaba el sermón ya era de noche. Eso era más o menos la marca de cuánto duraba mi papá en predicación. Entonces un día mi papá viene conmigo y me dice, mijo, yo tenía como 12, 13 años. Me dice, mijo, a usted le va a tocar predicar el miércoles que viene, así que prepárese. Y dice, yo, papá, y si usted va a predicar. Y yo en mi vida había recibido una clase de predicación, ni de homilética, ni de nada. Decía, pero papá, yo nunca he predicado. Pues usted prepárese, ¿no? La semana que viene le toca predicar. Y yo me preparé, acepté el reto, agarré hojas de papel y las escribí. El sermón fue completamente escrito, de un lado, por el otro lado, por un lado y por el otro lado. Eran como 8 hojas. Entonces prácticamente lo que iba a hacer era casi leer el sermón. Entonces mi papá me dijo, bueno, ahora mi hijo va a predicar. Me presentó, yo me paré detrás del púlpito y comencé a predicar. Es más, te vas a sorprender porque yo las hojitas, mira cómo las marcaba. En donde decía subir el tono de voz, lo marcaba con verde. Cada vez que yo oía verde, le subía el tono de la voz. Y cuando era suavecito, lo marcaba de amarillo. Y yo ya tenía mis métodos, ¿no? Y entonces comencé a leer y predicar el sermón.
Claro, el sol estaba bien en alto. Leí todas las hojas de un lado por el otro y cuando terminé todas mis hojas, me acabé el sermón y el sol bien alto todavía. Se me puso la mente en blanco. Yo casi como diciendo, idea, venga alguna, por favor, algo que venga. No sabía ni qué decir. Me puse tan nervioso que duré un tiempo así callado, mirando a la gente. No sabía ya ni qué decir. Y resulta ser que todo el mundo se me quedaba viendo medio raro, pero después, en vez de mirarme a los ojos, me empezaron a ver en la parte de medio de mi cuerpo. Y ya que me están viendo, me había ganado. Mi primer sermón como pastor me había orinado en el púlpito de la iglesia. Yo llegué a mi casa y dije, jamás en la vida voy a pasar un ridículo semejante. Pero ¿sabes una cosa? Si Dios te llama es por una razón. Porque puede ser que tú te veas al espejo y tú dices, yo predicar. Si yo me oriné en el primer sermón que voy a andar predicando yo. Pero Dios te llama y te escoge porque Él ve en ti algo que ni tú tienes la capacidad de poder ver. Tú te miras al espejo y tú dices, Dios, ¿cómo me va a utilizar a mí? Ponte a pensar en el apóstol Pedro. ¿Qué le veían de bueno a Pedro? Nada. Un pescador majadero, mal hablado, Galileo, que ni siquiera sabía pronunciar las palabras. Y ese fue el que llamó Cristo. Y en Cristo, en vez de irse a Sanedrín y andar agarrando los fariseos y los saduceos y los escribas y los eruditos del hebreo y del griego, escoge a 12 ignorantes apóstoles. Y el mundo decía, estos no sirven para nada, son galileos. Pero Cristo vio algo en ellos que ni ellos mismos pudieron ver. Y cuando ve a Pedro pescando, le dijo, deja tus redes, porque yo te haré pescador de ¿qué? Y él mismo, ¿pescador de qué? Que ni Pedro le entendía, ¿verdad? Más adelante, cuando Pedro predicó su primer sermón lleno del Espíritu Santo, pescó 3,000 para la gloria de Dios. Yo quiero ver qué pastor ha bautizado 3,000 en un sermón. Ni el mismo apóstol Pedro conocía la magnitud del llamado de Dios. Las cosas que Pedro fue capaz de hacer. Oye, amigo y hermano, que su sombra curaba a la gente, eso es grande. Que su sombra cura, eso es algo grandísimo, la manifestación del poder de Dios en un instrumento que la gente decía, este no sirve para nada. Lo que estoy diciendo, amigo y hermano, querida hermana, no te minimices. Si Dios te llamó es porque te escogió para una obra más grande que tu propia vida. Y los milagros que Dios va a hacer para ti, estate listo para ver la mano poderosa de Dios. Por eso ella dice, Dios no llama a alguien sin primero ver que tiene un valor grande dentro de él. 1 Pedro 2:9, lo dice así el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogidos. Son llamados y son escogidos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amigo hermano, Dios tiene una misión para ti en la ganancia de las almas. Y si estás aquí en esta noche, es porque alguien te llamó de las tinieblas a la luz. Es porque alguien fue un instrumento de Dios, un instrumento escogido para que tú conocieras el evangelio de Dios. Yo no conocería de este evangelio si Dios no hubiera llamado a alguien y lo hubiera escogido para ir a mi casa y dar el estudio bíblico. Y déjame decirte que Dios te llama a ti como real sacerdocio para anunciarlas a tu manera, cocinando, cantando, predicando, testificando, ayudando en el talento que Dios te ha dado. Dios ese talento lo puede usar para su gloria y para su honra. Mensajes selectos. Cristo ha dado a cada uno su obra. Puede ser que seas diaconisa, diácono, anciano, predicador. A lo mejor puedes ser experto en lavar los baños. Nadie los lava como tú. Y Dios lo sabe. Es más, no fue Daniel que lo echaron al foso de los leones por ser fiel en los negocios del rey. Cada persona tiene un talento y una obra que Dios le ha encomendado. Dios dice a cada uno que conoce la verdad: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y al final glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que son llamados, son escogidos. No importa el trabajo que tú tengas, no importa la profesión, Dios te puede utilizar en ese lugar para la gloria del Señor. Y finalmente viene la tercera parte. Son fieles. Llamados, escogidos y
y al final fieles de Dios. Ahora recuerda, Dios siempre es el que llama. Tú no te llamas, Él te llamó. Y si Él te llamó es porque vio algo en ti que a lo mejor ni tú tuviste la capacidad de poder ver. La palabra llamar en griego se dice pistos. La palabra fiel se dice pistos. Y el texto masorético dice que una persona fiel, o la palabra pistos, significa trustee, faithful. Una persona que se muestra a sí mismo es ser fiel, ya sea en un negocio o en un mandato o en responsabilidades de oficial. Alguien que puede ser confiado, alguien que se puede depositar confianza sobre él. ¿Qué quiere decir? Los que son fieles en el libro de Apocalipsis son aquellos que son dignos de confianza. Dios sabe que a la hora de la hora no se van a echar para atrás. ¿Recuerdas tú el ejemplo de la Santa Cena? Cuando Cristo le dice, el Hijo del Hombre, vienen sus horas finales y todos ustedes me van a negar. Primero que se levanta es el apóstol Pedro, dice, Señor, todos te van a negar, pero yo hasta la muerte llegaría contigo. Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y la Biblia explica exactamente eso. Vez tras vez, aquel apóstol que había prometido ser fiel, cuando vino la hora de la prueba, simplemente mostró su cobardía y su decepción. Finalmente, después de negar a Cristo, el gallo cantó y Pedro recordó su promesa y cuánto había durado su promesa antes de traicionar a su maestro. Dios permite a veces la prueba, amigo y hermano, para dejarnos saber cuán débiles somos en lo que prometemos. No prometas lo que no vas a cumplir. Dios te llamó, Dios te escogió, pero el ser fiel, amigo y hermano, es un proceso de Dios meterte al horno de la prueba. Pedro entró a la prueba. Dios tenía un llamado más grande para él, pero en ese proceso Pedro habría de aprender grandes lecciones. Puede ser que en el servicio a Dios, amigo y hermano, llegue el momento que tú quieras tirar la toalla. Que tú digas, ya, se acabó. Todo el mundo me critica, todo el mundo habla de mí. Y llega un momento que tú dices, yo ya no quiero saber nada en la obra de Dios. Me recuerdo cuando empecé mi ministerio, estábamos en una iglesia y era bien difícil porque no había gente. No había gente. A veces caía la nieve y nos poníamos las botas y tocábamos puerta por puerta y la gente no quería nada y regalábamos comida porque la gente no quería la Biblia, pero sí quería comida. Y yo me recuerdo que había un banco de comida que daban gratis la comida. Me acuerdo que me iba con mi esposa, agarramos uvas y de todo podrido y teníamos que sacar todo lo podrido y lo buenito, lo apartábamos, hacíamos bolsitas, tocábamos a las puertas, decíamos, miren señora o mire señor, traemos fruta y vegetales y pues queremos darle esto y también pues un librito de Dios. Y de ahí van saliendo estudios bíblicos, pero era bien difícil. Yo me recuerdo que en aquel entonces un hermanito me regaló un carro, un Oldsmobile bien viejito, pero bueno, ya por lo menos teníamos carro. Y entonces me recuerdo que recogí el carro y estábamos manejando a la casa del pastor Gambetta. Y entonces el pastor Gambetta no nos esperó, se fue a la casa y yo vine con el hijo del pastor Gambetta. Y a los 3 millas el carro se desvieló, se descompuso. Y ese era el carro que nos habían regalado. Y yo decía, ay Señor, ¿qué carro nos ha dado? Fue muy difícil, pero al final de cuentas la iglesia tenía como 10 personas. Estudiamos con una familia por más de 5 meses y la familia entera parece que se iba a entregar al Señor. Un día hablé con ellos, ya no querían más venir a la iglesia, porque un solo sábado que habían ido a la iglesia, una santa hermana les hizo una mala cara a los hermanos y ya no quisieron venir más a la iglesia. Me recuerdo que me desanimé tanto, tantos meses de estudio, tanto trabajo, para que al traerlos a la iglesia una persona le hizo mala cara. Y yo me recuerdo que regresé a mi casa tan frustrado. Mi esposa estaba cocinando. Y estaba en la cocina, una cocina bien chiquita que teníamos, y estaba cocinando. Y yo llegué y me dice, ¿todo bien? Me quité el saco, me quité la corbata y le digo, te voy a decir una cosa. Hoy fue mi último día de pastor.
no soy más pastor, se acabó, hasta aquí. Mi nivel de frustración estaba hasta acá, no voy a ser más pastor. Para los $400 que me pagan al mes. Mira, yo el día de mañana te voy a decir lo que voy a hacer. Voy a tener una aplicación en Burger King, en McDonald's, donde sea. Ahí me van a pagar 1,200, 1,300, no vamos a batallar. Mira, agarré el saco, le empecé a dar vueltas así, lo estrellé contra la pared, agarré la corbata, la tiré, hasta aquí llegó. Porque mi esposa en las mañanitas planchaba una camisa, con la corbata me la tenía en la puerta, porque yo siempre salía de corbata y de camisita bien planchadita. Y le digo, mañana no me planches nada, no me des corbata, porque voy a Burger King para aplicar, para trabajar en las hamburguesas. Mi esposa seguía cocinando y me dijo, ok, ya, fui a dormir y descansé. Al otro día me levanté con la firme convicción de ir a trabajar en Burger King o de McDonald's o lo que sea. Y me levanto y cuando voy a abrir la puerta, lo primero que veo al salir a la puerta es la camisa planchadita y la corbata puesta arriba de la camisa. Levanté el gancho con la camisa y con la corbata y voy a la cocina. Mi esposa estaba haciendo el desayuno y le digo, ¿qué es esto? Dice, tu camisa y tu corbata. Le digo, pero yo te había dicho el día de ayer que yo ya no soy más pastor. Ya, ¿te acuerdas el saco? ¿Cómo lo estrellé? Ya, se acabó, hasta aquí llegué. Al ratito voy a Burger King. Y yo hablando con ella, me ignoraba. Me ignoraba, ni me volteaba a ver. Le digo, ¿me estás escuchando? No soy más pastor, hasta aquí llegué. Frustrado. Y entonces ella dejó de cocinar, le apagó la estufa y me volteé a ver. Y me recuerda esas palabras que me dijo. Me dijo, solamente te tengo una pregunta. ¿Y cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿quién te llamó a ser pastor? ¿Dios o el hombre? Y me sacudió la existencia. Porque de una cosa yo estaba seguro, que el que me había llamado a mí era Cristo Jesús. Le dije, dame la corbata y dame la camisa. Vamos a ir trabajando para Dios. Sí, amigo y hermano, puede ser que vaya a haber momentos en tu ministerio que quieras tirar la toalla, que quieras tirar la camisa, que digas, hasta aquí llegó mi ministerio, yo no sé para qué, fue un error. No, amigo, no hay errores. En la providencia de Dios puso tus ojos y no importa el cargo que Dios te llamó, Dios tiene un plan para ti. ¿Qué cosas tiene para ti? No lo sé, Él te lo va a enseñar. Así como Pablo, yo le voy a mostrar para qué lo escogí. Y puede ser que a lo mejor te apedreen y puede ser que te van a criticar. Tú dices, pastor, no me asuste. No, es que no te quiero asustar. Te quiero decir la realidad del llamado de Dios. Porque a Moisés, ¿cuántas veces lo quisieron matar? A Moisés, ¿cuántas veces lo criticaron? Pobrecito de Moisés. Pero el resultado fue que Moisés terminó siendo el hombre más manso de la tierra. Y no solamente el más manso de la tierra. Elena de White dice que era el que se asemejaba más al carácter de Cristo Jesús. Pero ese pueblo le sacó canas verdes. Pero al final de cuentas Moisés cumplió el llamado que Dios lo hizo. ¿Qué cosas tú vas a hacer en la obra de Dios? Yo no lo sé. Pero tú eres llamado, eres escogido. Y si aguantas las pruebas y las dificultades, serás fiel para la obra de Dios. Cuando finalice esto, amigo y hermano, la gloria no va a ser para ti. La gloria es para alguien y la gloria será para Cristo Jesús. Lo único que tú vas a decir es quitar mi corona, ponerla a los pies de Cristo y decir, la gloria no es para mí, la gloria es para el Cordero que dio su vida por mí. Por eso, amigo y hermano, los que van a vencer en la crisis que viene tienen 3 características. Son llamados, son escogidos y son fieles. Que esto se cumpla en tu ministerio. Hermana, ya eres llamada. Ya eres escogida, ahora sé fiel para la gloria de Cristo. Querido hermano, eres llamado, eres escogido. Llegó la hora de ser fieles para la gloria de Cristo Jesús. Vamos a poder hacer en esta tarde y en esta noche, a ver si el pastor Gambetta está por ahí. Todos nosotros hemos sido llamados y escogidos para la obra de Dios, pero sin embargo hoy hay un grupo de hermanos que son llamados para servirle a Dios todos los días de su vida. En la Biblia esto se llama la ordenación a santo ministerio. Y bíblicamente hablando, los que son ordenados para siempre en la obra de Dios son 2 grupos de personas en la iglesia que sirven en estos cargos, y uno de ellos son los ancianos y los otros son los diáconos. Y de todas las iglesias hay algunos que han venido porque Dios les ha llamado y les ha escogido para ser sus siervos por el resto de sus vidas. Les voy a pedir a aquellos que el día de hoy van a consagrar su vida para siempre para el servicio de Dios,
que puedan venir acá enfrente porque vamos a hacer la ceremonia de dedicación y de consagración al servicio de Dios hasta que Cristo regrese. ¿Quiénes son los que van a ser ordenados? Les pido que pasen para acá si son tan amables para hacer el servicio de la dedicación de sus vidas para siempre a Cristo Jesús. La Biblia habla acerca de la imposición de manos. Es lo que es la imposición de manos para apartarlos para siempre para Cristo Jesús. Y ellos que han sido apartados, algunos son ancianos, otros son diáconos, vienen de diferentes iglesias. El día de hoy va a haber imposición de manos para cada uno de vosotros y así de esa manera van a servir a Dios el resto de su vida. En la iglesia adventista el ser ordenado es vitalicio. Y nosotros en el Evangelio Eterno seguimos exactamente ese mismo principio de hacer imposición de manos para que ustedes le sirvan a Dios el resto de su vida. Esto significa que no importa la iglesia donde ustedes están, son ya instrumentos escogidos por Dios. Un anciano que es anciano ungido o anciano ordenado, no importa la iglesia que usted vaya, usted puede seguir sirviendo en la obra de Dios, en la cuestión de dedicación de niños, en la cuestión de ungimiento de enfermos y aún de bautizar personas para Dios. Este es un llamado muy serio, es un llamado sagrado para la obra de Dios. Ahora, la ordenación o la imposición de manos, el ser escogidos para el servicio de Dios, no lo hace el hombre. Eso lo hace Dios. Nosotros no los escogimos, Dios los escogió. ¿Eso qué quiere decir? Que este llamado, como no lo hace el hombre, sino Dios, esto quiere decir que el hombre no puede quitar el llamado de Dios. Ustedes pueden rehusar el llamado de Dios, pero si no lo rehusan, el llamado es permanente. Recuerdan que el que llamó a Pablo fue Cristo. Y Pablo dijo, yo sé quién me llamó y quien me llamó es Cristo Jesús. Espero que ustedes puedan decir lo mismo al ser dedicados y consagrados para siempre al servicio de Dios. ¿Le va a pegar?